cordial y sincero saludo para todos nuestros hermanos en Cristo que a esta hora están listos a participar de esta reunión familiar por internet. Hoy domingo 23 de abril del 2023. Hoy es 23 del 23. Saludando a los hermanos de las diferentes congregaciones que también se aprestan a participar de este programa para crecimiento espiritual. Enviamos un saludo especial en todos los departamentos de nuestro país donde hay sintonía a través de la aplicación y de Facebook, lo mismo que de YouTube. Los saludamos de manera especial y a todos nuestros familiares y amigos y hermanos en Cristo fuera del territorio nacional. Los queremos, los recordamos muchísimo. Y también un saludo para todos. Y también para aquellas personas que están entrando en sintonía, que están ahora mismo participando de este programa, pero no tienen una relación personal con Jesucristo, ya les vamos a decir de qué se trata. Se trata de poder hablar personalmente, en un rinconcito, en un lugar solitario, hablar con Él. Pero ya les vamos a decir de qué se trata, dándoles la cordial bienvenida a todos y muy contentos porque están ingresando más personas a sintonizar los programas porque han recibido la aplicación. Algunos porque la han visto en los tratados y ahí está la dirección por internet. Otros porque están compartiendo la aplicación. Y nos agrada muchísimo, hermanos, porque muchas veces uno no lo puede hacer de compartir la palabra del Señor con familiares, con amigos, porque están lejos, por diferentes circunstancias, pero por lo menos al enviarles el link, los puede hacer partícipes de la lectura diaria de la palabra del Señor, que es un nutriente especial para nuestras vidas. Entonces los animo a que no bajen la guardia, a que sigan compartiendo la aplicación, porque de verdad estamos muy complacidos y es para la honra y la gloria del Señor de ver la cantidad de personas que están ingresando ahora a través de Facebook y a través de la aplicación. Para las personas que les dije que ya les contaba, aquí está de qué se trata la salvación. Primero, que es salvación gratuita para todos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es suficiente para cancelar la deuda por el pecado. Entonces, no hay necesidad de dinero. Cristo fue llevado a la cruz, allí murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Esa es la salvación, queridos amigos. Aceptar lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 15, 3, 4, el apóstol Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En eso es que nosotros creemos. Y eso es lo que compartimos para la salvación. Cristo murió primero. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó para dar vida eterna. El que cree esto es salvo, dice el apóstol Pablo más adelante en el verso 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es la salvación. Primeramente les contamos que es gratis. Segundo, que toda persona, sin importar su condición de vida, su pecado que pueda tener, el estilo de vida que lleve, no importa, les compartimos el Evangelio. El Señor nos salvó a todos muertos en delitos y pecados, de manera que no hay ninguna condición para llegar a la salvación. Completamente gratis, creer en un hecho que sucedió hace más de 2000 años, cuando Jesús nació en Belén a través de María, por obra del Espíritu Santo, creció, cumplió su ministerio. Aproximadamente a los 33 años y medio lo llevaron a la cruz injustamente, pero Él murió por todos y cada uno de nosotros. Esa es la salvación. Si aceptan ese ofrecimiento del cielo, díganle al Padre que lo escucharon, que lo creen y lo aceptan. Y ahí está la salvación. Entra el Espíritu Santo en sus vidas. Viene eso sí el arrepentimiento, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo ya se da cuenta que hay pecado. Antes uno no caía en cuenta. Ahora sí, ya con el Espíritu Santo, confiesa pecados solito con Dios. No hay necesidad de contarle a ningún hombre. Para nada. Le cuenta a Dios directamente. Él está listo a perdonar. Y comienza la vida cristiana. Nueva criatura. Ya es parte de la iglesia y parte de la familia
del gran Salvador Jesucristo. Quiero entrar en contexto a aquellas personas que no vienen leyendo la Biblia con nosotros en la mañana o en la noche para decirles qué estamos viendo. Es lo siguiente. El pueblo de Israel, que lo hemos visto en estos últimos capítulos, está trasegando por el desierto luego de haber sido liberados de la esclavitud. El Señor los sacó a través de Moisés. Después de 430 años que fueron esclavizados, el Señor hace una liberación impresionante, los cruza por el Mar Rojo y ahora están en el desierto. De los capítulos 19 al 20 de Números, el cuarto libro de la Biblia, escrito por Moisés, en estos dos capítulos transcurren por lo menos 38 años. Y el pueblo, pues ya es una nueva generación la que viene. Aquella que salió de Egipto ya murieron, porque se rebelaron por falta de fe. También murió Aarón y murió Miriam, los hermanos de Moisés. Ahora viene como sacerdote Eleazar y ya está asumiendo la comandancia Josué, quien va a ser el líder que va a reemplazar a Moisés. Entonces ya están listos para comenzar la entrada o acercarse cada vez más a la tierra que fluye leche y miel que el Señor les prometió, la tierra de Canaán. Pero hay una serie de dificultades. Vamos a verlas hoy. El pueblo de Israel, debido a un prolongado viaje, pero después de una gran victoria, comienza a quejarse y a murmurar contra Dios y también contra sus líderes. Nunca faltó este problema entre ellos. Y tememos que ante las circunstancias difíciles de la vida, muchos de nosotros hoy nos quejemos y murmuremos contra Dios y contra aquellos que nos instruyen. El maná que recibían del cielo era un alimento maravilloso. Contenía los nutrientes necesarios para afrontar la vida en el desierto, ya que ni morían ni padecían enfermedades. A ellos el Señor les enviaba todos los días maná del cielo, una especie de lentejuela. Ellos la recogían y con esto fabricaban diversas clases de alimentos, colaciones, sopas, como decimos nosotros en Colombia, envueltos, me imagino que tamales, como con la harina. Entonces, de ahí dependía la vida de ellos para esa parte física, pero hacían muchas cosas. Y aparte de eso les llegaba la carne a través de codornices que el Señor les enviaba, o sea que tenían alimento, tenían vestuario, nunca se les gastó la ropa en 40 años ni el calzado. Deuteronomio nos dice que ni siquiera se les hinchaban los pies, o sea que este alimento era de grandes nutrientes, tenían muchas vitaminas y tenía que ser muy delicioso, imagínense, enviado por el Señor. Pero protestaban. Protestaban y como se dice, ¿no? La buena vida cansa y la mala amansa. Sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, el pueblo constantemente se quejaba. Y hoy, ¿cuántos de nosotros vivimos disgustados ante las bondades del Señor? Hay hermanos en las congregaciones que no les gusta nada. Malo si llueve, peor si no llueve, malo por este alimento, peor por el otro, y se quejan absolutamente de todos, teniendo muchas cosas. Y uno se da cuenta que hay personas que no pueden comer porque están enfermos, otros no tienen cómo conseguir los alimentos, otros están huyendo en condiciones muy difíciles para poder probar alimentos. ¿Y cuántos podemos estar despreciando lo que el Señor diariamente nos brinda? Y eso es peligrosísimo. Miren, llega un momento en que el Señor no soporta tanta murmuración de parte de su pueblo y lo juzga por esta causa. Y vamos a ver lo que sucede, precisamente porque la paciencia también tiene límites. Igualmente hoy el Señor tiene cuidado de su iglesia y es un riesgo muy peligroso despreciar sus maravillosas bondades. Hermanos, gloria a Dios cuando llueve, gracias a Dios cuando hace sol. Qué bendición poder tener, así sea una agua de panela, como decimos en Colombia, una changua, una sopa, un alimento. Qué bendición poderlo tener y poderlo comer. Hay personas que por enfermedades ni pueden bajar un alimento, como les dije, y otros porque económicamente no lo pueden conseguir. Otros porque no están en el momento, están en diversas circunstancias y no pueden alimentarse. Entonces nosotros los que podemos tener un alimento, por humilde que sea, debemos darle muchas gracias a Dios.
No podemos jactarnos de que esto lo trabajé yo, de que esto es con dinero mío, porque todo es de Dios y Él es el que nos permite vivir para poder degustar lo que tenemos en una mesa. Y qué bueno poder ser agradecidos con Dios y con las personas que nos acercan ese alimento para que nosotros lo podamos saborear. Bienvenidos. Domingo 23 de abril del 2023. Hoy es 23 del 23. Nuestro tema entonces, la serpiente de bronce y la cruz. Juicio y misericordia. Es un tema bien interesante que está en Números capítulo 21 y en Juan 3, porque hablamos mucho de Dios como amor. Dios es amor, sí. Y muchas veces compartimos el Evangelio diciéndole a la gente, Dios es amor, Cristo te ama, hay un plan maravilloso para ti y hay promesas y tu vida va a cambiar y todos los problemas se van a acabar y les contamos un pocotón de cosas, pero cuando entra uno a la vida cristiana se da cuenta que las cosas no son como nos las dijeron. Y por eso es el riesgo de tanta apostasía que ya hay en el mundo, porque la gente se ha sentido defraudada con los ofrecimientos. Por eso el mensaje de libertad, la verdad es que decimos la verdad, como nos han dicho, sin anestesia. No nos podemos endulzar las cosas ni hacer la vida falsa, sino a contar la verdad. Con Cristo la vida es gozosa, es de mucha felicidad, de mucho gozo interno, la vida cristiana con el Señor. Pero eso no indica que no tenemos problemas, que no nos enfermamos, que no pasamos por diferentes adversidades que el Señor lo permite y nos está probando la fe. Algunos problemas nos los conseguimos nosotros, otros el enemigo nos los trae y otros el Señor los coloca. Es decir, pero Él tiene el control absolutamente de todo. Y eso vamos a aprender en este maravilloso momento que el Señor nos permite hacerlo. Dice la palabra del Señor, entonces entramos en contexto, ¿no? El pueblo va trasegando, entonces Moisés llevó al pueblo fuera de Edom hasta que llegaron al monte Oreb. Allí se enfrentaron a un peligro mayor. Se encontraron con un ejército enemigo. Dice Números 21:1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó a algunos prisioneros. Van rumbo a Canaán, pero tuvieron una dificultad. Apareció un grupo enemigo y se llevó del pueblo de Israel algunos presos. Entonces comienza esa gran preocupación, se les llevarían hijos o familiares, esposas. Es decir, se les complicó la situación. Todo no es color de rosa. ¿Qué va a suceder cuando se presente este problema? Recordamos que se le llevaron algunos prisioneros al pueblo del Señor. Inmediatamente ellos se reúnen. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Nos dice Números 21:2. Empezaron a clamar, Señor, entréguenos este ejército enemigo y los vamos a destruir completamente a todos, porque son enemigos del pueblo tuyo y son enemigos tuyos. Yo destruiré por completo sus ciudades, dice el pueblo de Israel. Y oyó el Señor en 21:3 la voz de Israel y les entregó a los cananeos. Y los israelitas los destruyeron por completo a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó a aquel lugar Horma. Como 37 años atrás ellos tuvieron una pelea con los amalecitas y perdieron, porque iban sin el arca y sin la dirección de Dios. Rebelde los hijos del Señor en esa época. Pero esta generación va a pelear, van de la mano del Señor y cuando uno va de la mano del Señor, hermanos, gana todas las batallas. Estoy hablando en los temas espirituales y aún en conflictos que se nos puedan presentar. Si no son culpa nuestra, el Señor ayuda a resolver cualquier situación que se nos presenta. Entonces, son ganadores. Acaban de tener una gran victoria. El Señor entregó en sus manos a los cananeos. ¿Qué va a pasar entonces? Gozo, felicidad. Partieron del monte de Or después de ese triunfo por el camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Estaban tan cómodos, se sentían tan victoriosos y ya como empezó de nuevo la orden de seguir adelante, de marchar hacia Canaán, entonces por el camino se desanimaron, se les hizo muy largo el viaje, dice la palabra del Señor, y el pueblo se impacientó por causa del viaje.
Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Mire la expresión que acaban de tener. Detestamos este alimento tan miserable. Entonces, están tratando a Dios de genocida y a Moisés lo sacó para matarlos. Mire, han pasado 38 años y todavía están lo mismo que los anteriores. Con la misma historia nos sacó para matarnos. Y acaban de mencionar algo para ellos muy duro y el Señor esta sí no la pasó. Acaban de decir, este alimento tan miserable. ¿Cuál alimento? El maná que el Señor les hacía caer del cielo, descender del cielo todos los días. Hoy en día, hermanos, nosotros no recibimos este pan literal, pero recibimos este pan literal que es la Biblia. Este es el maná del cielo para nosotros. Y saben una cosa, a los hermanos que no les gusta leer la Biblia, ni que les gusta escucharla, ni que les gusta congregarse, ser parte de la iglesia, participar de la palabra del Señor, están tomando la misma actitud. Le están diciendo al Señor, detestamos este alimento tan miserable porque no lo queremos escuchar. No nos interesa oírlo. Es exactamente igual. Y hermanos en las iglesias. Conozco hermanos de diferentes congregaciones que no les gusta nada de la Biblia. Les gusta solamente que oren y oren por ellos y cantar y saltar y danzar y pasarla muy chévere en la iglesia, pero no quieren conocer al Dios de la Biblia, el que está aquí en la palabra de Él, el que nos hace las recomendaciones. Este es el manual diario para nosotros. Entonces, cuando yo no acepto la lectura de la Biblia, no me gusta ni que me la lea, ni siquiera la escucho, yo estoy diciendo exactamente que es un alimento miserable, igual a lo que dijeron ellos en el desierto. El asunto es que de toda palabra ociosa que salga de la boca, el Señor va a pedir cuenta. Y aquí les va a traer la disciplina. Toda disciplina de parte del Señor es justa. Pero fue una expresión, se salieron de tono. ¿Por qué están protestando? ¿Por qué van a protestar si no les cuesta nada? Les pareció muy liviano este pan, les pareció muy miserable. Ahora viene entonces el Señor con su disciplina. ¿Por qué? Porque no solo dijeron cosas malas sobre Moisés, su líder, sino que hablaron en contra de Dios. Entonces Dios decidió enseñarles que la rebelión es pecado y debe ser castigada. Hay personas que dicen que el Señor no castiga. No, el Señor castiga, hermanos. Todo padre que ama a su hijo, que lo disciplina, lo castiga. Todo padre que ama a su hijo, o lo disciplina, o lo castiga. La palabra castigo está en la Biblia. Nosotros no la podemos eludir porque a algunas personas de pronto no les gustan o que no se diga ni cielo ni el infierno. No, hay cielo y hay infierno y está escrito. Y entonces el Señor los va a castigar. Números 21:6 dice, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. La palabra abrasadora quiere decir que mordían y había una hinchazón tremenda y una fiebre elevadísima que lo llevaba a la muerte. Dice la Biblia que mucha gente de Israel murió. No sé si todos protestarían, pero vea pues, le llegó a todos. Muchos, cuando dice mucha gente en la Biblia, miles. Claro, es que iban con Moisés más de 2 millones de personas. Miles murieron por esa rebeldía, por ese trato que le dieron a ese precioso alimento que el Señor les envió. ¿Qué va a pasar con esta mortandad? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por ellos. Aquí hay algo importante. En medio de todo lo que les está pasando hay algo importante. Cuando ellos dicen hemos pecado, quiere decir que reconocieron su pecado. Y esta es una de las grandes dificultades que hay en algunos creyentes. No reconocer el pecado. Cometen los errores, hacen lo que les parece, mal testimonio y no, no, para ellos todo es como normal. No caen en cuenta y a pesar de que se les puede llamar la atención, no pasa nada. No reconocen sus errores o sus pecados.
Y aquí hay algo importante. Ellos reconocieron el pecado. ¿Qué pasa cuando hay reconocimiento del pecado? Moisés los escuchó. Ahora, Moisés hubiera podido decir, problema de ustedes. Pero ¿sabe lo que hace? Le dijeron intercede a Moisés. Ahí sí lo vieron como intercesor. Antes dijeron que los había sacado para matarlos. Ahora dicen, Moisés, tú eres nuestro líder. Por favor, intercede. Ore, ore, ore por nosotros. ¿Y Moisés qué hizo? Dice la palabra del Señor que intercedió. Por eso dijo el Señor Jesucristo, si hay un hombre que haya sido manso sobre la faz de la tierra, Moisés. Mansedumbre como la de Moisés. Se rebeló en una oportunidad, cometió un pecado, pero en general dice el Señor que no hubo otro como Moisés. Y Moisés intercedió, no se las cobró. Hemos pecado, reconocieron el pecado. Qué lindo poder reconocer el pecado, hermanos. Cuando cometemos el error, cuando fallamos, perdóname, Señor, o a la persona, al esposo, a la esposa, que no haya necesidad, perdóneme. Yo cometí el pecado. Y cuando hay ese arrepentimiento, hay bendición. Claro que hay bendición. Moisés va y habla con el Señor. Y el Señor dijo a Moisés, números 21:8, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Siempre me ha parecido impactante el diálogo de Dios con Moisés. El Señor le hablaba a Moisés y obedecía. Y Moisés iba y le hablaba al Señor y el Señor le contestaba. Y aquí de una fue él angustiado por su pueblo y el Señor inmediatamente le contestó. Ahora, asombroso, ¿no? Que el Señor le diga, habiendo tantas culebras matando a la gente, aparte de eso le dice, haga una culebra de bronce y colóquela bien alto para que todo el que la mire se cure de esa enfermedad. Y ponla sobre un asta, que se vea, ¿no? Que todos la puedan ver. Recuerden, por lo menos 2 millones de personas. Tendría que ser un poquito grandecita y un poquito alta. Moisés, como siempre, todo el que se ha mordido, la mire. Es interesante esta parte que dice, todo el que se ha mordido la mire, vivirá. Por una razón, la serpiente de bronce que le dijo el Señor a Moisés que hiciera, no era preventiva. Ya cuando hubo mordedura, entonces el que la mire vivirá, no era preventiva, era después de la mordedura. Ya al final vamos a aclarar por qué el Señor lo planteó así. El que fuera mordido, entonces la mira y vivirá. Seguimos. Número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Obediente Moisés, ¿no, hermanos? A pesar de la situación, uno hubiera puesto cualquier cantidad de obstáculos. Señor, deje que se muera un poco más para que aprendan a no ser tercos. Eso lo haría uno en la carne. Pero Moisés no lo hizo así. Moisés confiaba en Dios, obedecía al Señor. Y todo el que miraba a la serpiente de bronce vivía. No era el que mirara la cruz o el asta, ni el que mirara a Moisés. El que mirara a la serpiente de bronce vivía. Así como Dios proporcionó una manera para que los israelitas se libraran del castigo de sus pecados, Dios también proporcionó una manera para que nosotros también seamos perdonados, porque aquí hay una relación hoy con la iglesia por lo que hizo el Señor. Entonces Moisés hizo esa serpiente de bronce, todo el que la mirara inmediatamente se sanaba. Ahora, ¿por qué de bronce? ¿O por qué no colocaban un corderito ahí colgado o una paloma? No, la misma que les causó el mal, el Señor se la puso ahí, pero ya de bronce significa juicio, pero también de metal que significaba que ya no tenía poder. Ya esa serpiente colocada ahí no tenía poder contra ellos, porque todo el que la miraba automáticamente quedaba sano. Pero hay que hacer una claridad. La serpiente no era la que sanaba. La serpiente no es curativa. Ningún metal trae bienestar ni es curativo viéndolo desde el punto de vista espiritual. La serpiente no era la que sanaba. Era la fe con que ellos miraban a la serpiente. Y esto es bueno tener claro. ¿Por qué? Porque más adelante, por allá en segundo libro de Reyes,
el rey Ezequías tuvo que destruir esta serpiente porque la volvieron un ídolo. Y ese es el peligro de volver ídolos los elementos que el Señor nos da para el bienestar. Hoy en día podemos volver ídolo cualquier cosa que el Señor nos permita tener, carro, casa, celular, un hijo, la esposa, el esposo, el trabajo, se puede volver un ídolo lo que el Señor nos dio para el bienestar. Y ellos terminaron haciendo de esta serpiente un ídolo. No lo vamos a ver ahora, pero un rey Ezequías tuvo que volverla ceniza para acabar con esa idolatría. Ellos miraron a la serpiente, pero por fe. Al mirar a la serpiente, por fe. Repito, la serpiente no era curativa. Fue por la fe con que ellos miraron, que es distinto. Y vamos a ampliar esto más adelante. Esto nos lleva a Juan 3:14. Aquí concluimos el tema de números. Vamos un poco rápido por el tiempo. Aquí concluye esta parte del desierto con Moisés y el Señor hizo una relación o una referencia cuando se encontró con Nicodemo sobre este suceso en el desierto que está aquí en Números 21 del 4 al 9. Vamos entonces a ingresar al Nuevo Testamento para tener ya esa fusión de estos dos pasajes que nos van a ser de gran ayuda y de gran comprensión. Por eso es tan importante, queridos hermanos que están leyendo la Biblia, e invitamos a otros a que la lean, a que es importante leer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Y es muy bueno tener claro el Nuevo Testamento para comprender el Antiguo Testamento. Es decir, hay que leer los dos testamentos. Mejor dicho, de Génesis a Apocalipsis hay que leer la Biblia. Estamos muy contentos porque hay personas que nos han dicho que después de 30 años en la iglesia, de 35 años, no habían leído la Biblia. Ni siquiera un libro completo. De pronto, proverbios y salmitos bonitos y promesas, de eso que nos gusta mucho, son una promesita, pero el resto no. Entonces, qué bueno, y lo vamos a ver hoy, que leyendo lo de Juan vamos a comprender lo de números. Y ahora que estamos leyendo números, después vamos a mirar cómo se entiende lo de Juan. Va el uno con el otro enlazado. Vamos a la parte de Nicodemo, ese principal de los fariseos que se encontró con Jesús, y el Señor le dice: Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y aparece Jesús siendo levantado en la cruz, dice Juan 12:32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Fue levantado. Pues obviamente en el piso estaba la cruz, ahí le horadaron sus pies, sus manitas, vinieron los clavos y lo levantaron para que públicamente todos lo vieran crucificado. Lo mismo que hizo con la serpiente de bronce en lo que le dijo a Moisés, que sea levantada para que todos lo vean. ¿Saben una cosa? Con el Señor Jesucristo no hay nada oculto. Cuando Él quiere el bienestar, o Él siempre quiere el bienestar para los suyos. Dijo Abraham: ¿cómo le voy a ocultar cuando iba para Sodoma a destruirla? ¿Cómo le voy a ocultar a mi amigo lo que voy a hacer? Y nosotros hoy en día somos considerados amigos de Jesucristo. Y Él nos cuenta las cosas que van a suceder como a través de la Biblia, en el poder del Espíritu Santo. Vamos con este fascinante relato, hermanos. 3:1 de Juan. Voy rápido. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, o sea, de alta ala, podemos decir, en la religión, pero de sumo cargo, hermanos, principal, prominente entre ellos, entre los judíos. Era parte del Sanedrín. Y vino de noche a Jesús, dice la Biblia en 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Interesante que llega él solo y le dice al Señor: sabemos, en plural. O sea que todos los del Sanedrín sabían lo que hacía Jesús, eran conscientes. Por eso cuando lo llevaron a la cruz, ellos sabían lo que estaban haciendo. Conocían de Jesús. Él dice: sabemos. Nicodemo solo dice: sabemos. O sea, en representación del Sanedrín. Este Nicodemo llegó de noche, no sabemos por qué, ni es necesario tanta averiguación. Algunos dicen porque quería coger al maestro solo, para que nadie lo viera.
Diferentes motivos han podido pasar por la cabeza de Nicodemo. Lo cierto fue que necesitaba buscar al Salvador. Nicodemo fue a buscarlo. Pero hay una cosa, hermanos, el Señor lo estaba esperando. Como está esperando a usted, querido amigo, querida amiga, que no ha tenido una relación personal con Él, lo está esperando. Y este día puede ser el día de esa relación, de esa salvación, confesando lo que les dije o afirmando lo que les dije al Padre del cielo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Él está esperando. ¿Qué más puede suceder entonces con este principal? Voy a hacer la lectura para que nos rinda un poquito. 3:3 respondió Jesús y le dijo, después de ese saludo, en el anterior le dice, Rabí, lo puso como en su puesto, ¿no? Y de hecho, pues, le dijo la verdad. Pero el Señor no le puso mucho cuidado al título. Eso es lo importante. El Señor más bien le dijo lo que de una vez había que decirle. Respondió Jesús y le dijo, le hubiera podido decir, ala, te agradezco el halago que me haces y el reconocimiento que me das. No, el Señor no estaba con eso. A lo que vino fue a salvar. Mire, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se encuentra Nicodemo con el Señor le dice, debes nacer de nuevo. Nicodemo inmediatamente pensó que era otra vez, bueno, pero ¿cómo vuelvo a nacer del vientre de mi mamá? Le dijo, no, hombre, Nicodemo, se nace es a través de agua y del Espíritu. Para nosotros, el agua, algunas personas o algunos predicadores dicen literalmente que es el agua, que puede ser la placenta. No discutimos nada de eso. Para nosotros el agua es esta. El agua que purifica, que lava. Somos renacidos por la palabra. Este para nosotros es el agua. Y el Espíritu Santo, pues claro, cuando nos dicen de la salvación, la fe viene por el oír la palabra de Dios y creemos entonces a la salvación, entra el Espíritu Santo. Entonces ahí hay los dos elementos, la palabra y el Espíritu Santo para la salvación. Respeto otros conceptos que tienen algunos hermanos y otras personas, pero no es el tema de discusión, nosotros lo entendemos y lo interpretamos así. La Biblia es el agua pura, el agua que limpia el corazón, que lava todos los días. Entre otras cosas, el Señor por allá, en el capítulo 15 de Juan, le dice a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. La palabra lava, la palabra limpia. Lo que es nacido de la carne, le dice en el 6. Carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miren, Nicodemo, lo que nació de papá y mamá es carne. Eso es lo que le quiere decir. Pero hay que producir un nuevo nacimiento que es espiritual. Entonces, si se queda en la carne, carne es. Pero no te asombres que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. O sea, nacer de nuevo quiere decir aceptar la obra de Jesucristo en el Calvario. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque entra el Espíritu Santo en nuestras vidas y somos nuevas criaturas, nueva creación. Es para aclarar un poco de qué consiste el nuevo nacimiento. El viejo nacimiento es el de nuestros padres, que desde luego no lo despreciamos ni lo vamos a rechazar, pero el Señor quiere que haya un nuevo nacimiento que es el que viene del cielo. Nos cambian ese ADN de Adán y ahora tenemos el de Jesucristo. Ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, nacemos de nuevo, aceptamos la obra de Jesucristo, somos nuevas criaturas. Ese es el nuevo nacimiento. Viene después el bautismo en agua, que es muy importante hacerlo. Ese nos salva, pero es un testimonio de que somos parte de la familia del Señor. Es un testimonio público. Entonces, cuando ya se produce ese nuevo nacimiento, es cuando se ha aceptado la obra de Jesucristo. Aquí todavía no se lo ha dicho completamente el Señor. Vamos para allá. Le está explicando qué es el nuevo nacimiento. Nicodemo está asombrado. Es un maestro de Israel. Se sabe muchísimo de las escrituras, pero no ha comprendido esta parte. Y es que no es fácil de entender para las personas que no, que no tienen el Espíritu Santo, pues no es fácil entender, pero el Señor se la va a aclarar. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando evangelizamos, aclararle a las personas en qué consiste. 3:9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto?
estaba aterrado. Él no había escuchado estas palabras, pero las está escuchando directamente del mejor evangelizador del mundo. Se las está escuchando al Señor Jesucristo, Maestro, al cual le debemos aprender cómo se evangeliza. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Profundizando un poquito más, le dice el Señor, tú eres el maestro de Israel, o sea que era la cabeza de los maestros de Israel, Nicodemo, el más importante de ellos. Y le dice el Señor, ¿tú no sabes esto? ¿Y eres el maestro? Como quien dice, bueno, y entonces, qué es lo que tú crees? ¿Tú qué enseñas? Si no sabes esto. Pero el Señor lo está llevando, haciéndole esta pregunta. ¿Tú no lo sabes? No lo sabía. Maestro de Israel. Ahora, claro que Nicodemo sabía el relato de la serpiente de bronce y el del valle de los huesos secos. Sí sabía Nicodemo. ¿Por qué? Porque, ¿qué se escribió primero? ¿Juan o Números? Números. O sea que Nicodemo, como conocía de las escrituras, pues él sabía, Nicodemo, de lo de la serpiente de bronce. Y también Nicodemo sabía lo que sucedió en Ezequiel 36-37 en el valle de los huesos secos, donde el Señor dice, les pondré espíritu y les daré de mi espíritu. Y les pondré un corazón de carne. Nicodemo sabía eso, pero en ese momento estaba, yo no sé, estaría estupefacto de ver a Jesús, estaría anonadado de verlo, como que quedó pues. Pero el Señor lo siguió llevando, explicándole cómo es la situación, y viene y le dice lo que vimos en el desierto. Le dice inicialmente, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Por esto, nadie ha subido al cielo, Nicodemo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí hay algo bien importante. El Señor le está diciendo a Nicodemo, no, si no me está entendiendo todo esto, ¿cómo más te puedo hablar cosas más profundas? Pero mira, Nicodemo, yo tengo toda la autoridad de decirte esto, porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, o sea, soy yo, le dice el Señor, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto es muy bueno, hermanos, porque este verso 3:13 aclara muchas cosas sobre sectas, sobre religiones, que ellos arguyen que Dios habló con ellos, que un profeta de ellos fue llevado al cielo, que vino el Señor y les entregó el Evangelio a una familia. Otro sinvergüenza de esos predicadores famosos dice que el Señor se le apareció disfrazado de bombero. Bueno, se inventan cualquier cantidad de argumentos para asumir que ellos sí tienen la verdad porque el Señor les dejó su profeta y este es el profeta de esta secta y este es el profeta de esto, porque ellos hablaron con el Señor directamente. No es cierto porque miren lo que dice. Nadie ha subido al cielo, o sea que todo eso de esas sectas es mentira, sino el que bajó del cielo. Yo soy el que tengo la verdad. Por eso te puedo hablar cosas espirituales, Nicodemo. ¿Por qué? Porque es que el hábitat del Señor es el cielo. El sitio donde Él vive es el cielo. Él bajó a morir por nosotros porque Él estaba en el cielo al lado del Padre. Y vino, murió por nosotros, resucitó. Al resucitar es que el Señor le aceptó lo que hizo en la cruz del Calvario y volvió a su lugar. O sea que Él es el único que tiene la autoridad para venir a contarnos lo que sucede arriba. Ahora, como Él ya se fue, ahora nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de la Biblia, hermanos, nos cuenta toda la verdad. Aquí está la mente de Dios, aquí está la mente de Jesucristo. Y dice la palabra en Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo, mírela. Y yo puedo aprender lo que el Señor tiene en mente, yo lo puedo aprender acá. Lo que Él tiene pensado, yo lo puedo aprender acá. ¿Que qué pasó? Aquí está. ¿Qué está pasando? Aquí está. ¿Y qué va a pasar? Aquí está. ¿Qué va a pasar con la humanidad? De modo pues que nosotros lo podemos entender porque se lo aprendimos al que vino y nos lo enseñó. El Señor vino a mostrar a su Padre, ¿no? Él vino a revelar a Dios. Él vino a decirnos cómo es. Le dijo a Tomás y le dijo a sus apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy Dios en carne. Y hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no quieren saber nada de Jesucristo. Pasa lo siguiente. Dijo el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Entonces es imposible decir que yo creo en Dios y no tengo a Jesucristo, porque Él fue el que vino a mostrarlo, Él fue el que vino a hablarnos de Él, a revelarnos. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el que está autorizado para hablar todas esas cosas espirituales. Se las habló a sus profetas, se las habló a sus discípulos y ahora ellos nos las escribieron a nosotros. Por eso ya no hay profetas, por eso ya no hay apóstoles, porque aquí están los profetas y los apóstoles que nos escribieron la Biblia. Si vamos a buscar por fuera apóstoles y profetas, es porque no le estamos creyendo a la palabra del Señor. Y terminamos diciendo lo mismo del pueblo de Israel. Yo no estoy de acuerdo con ese miserable alimento. Y es un riesgo. Es mejor tenerla clara. Tenemos un Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia y ahí vamos aprendiendo. Esto deja por fuera todas las sectas que tienen profetas y que siguen a profetas. Él es el único que sabe lo que pasó arriba y vino y nos lo contó a través de la Biblia que escribieron los apóstoles y los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y miren esto, Juan 3:14. Le está hablando el Señor a Nicodemo, ¿no? Esa noche que se encontraron. Todavía sigue el diálogo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Lo que acabamos de ver en Números. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Los israelitas en el desierto se salvaron por fe. Igualmente hoy nosotros somos salvos por fe. Ellos pusieron la mirada miraron el asta y ahí estaba la serpiente de bronce. Ellos tuvieron fe y miraron allá. Hoy en día nosotros tenemos fe y miramos a Cristo. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y cómo hace uno para mirar a Jesucristo? Mírelo, aquí está Él. De Génesis a Apocalipsis, cuando usted abre la Biblia con un corazón dispuesto y la quiere leer con propósito, usted ve aquí a Dios, al Espíritu Santo. Y de Génesis a Apocalipsis ve a Jesucristo. Y le cuento algo más. Aquí se ve uno reflejado en su vida de pecado. Aquí se ve la vida de uno. Cuando uno abre es un espejo también para uno. Y eso es lo que lo puede llevar al arrepentimiento. No que tengamos vidas de super santos, que seamos super espirituales, que nos sabemos toda la Biblia, no. Nos caemos, fracasamos en muchas cosas. Cedemos en muchos casos a la tentación, pero siempre está ahí el Señor con todos y cada uno de nosotros para levantarnos. Aquí lo levantaron a Él. Es interesante comprender que lo levantaron públicamente para que fuera visto por todos, o sea que no hay excusa. Y hasta hoy, queridos amigos que están escuchando, no hay excusa para ninguno de que nunca supieron de Jesucristo porque les estamos contando. Realmente, esa es la verdad. Les estamos contando lo que dice la Biblia. Completamente gratis. Mire, para entrar al cielo no hay que pagar. No tiene problema si se corta o no el pelo, qué come o qué no come, qué falda que pone o qué pantalón se pone. No tiene problema nada de eso. La salvación es sin objeción. Muerto en delitos y pecados quiere decir, no importa la condición. Acepte la obra de Jesucristo en el Calvario y está en el cielo con el tiquete de entrada al cielo. No es fácil, pero es hermoso. La vida cristiana es bellísima, práctica. Dios está ahí. Mire, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó el mundo, que es el globo, ¿no? Toda la tierra que hay. Toda la gente que hay sobre la tierra. En este momento, casi 8.000 millones de personas. Dios ama a todo el mundo. Y envía a su Hijo a morir por todo el mundo. El asunto es que todo el mundo no acepta ese ofrecimiento gratuito. No le dan importancia. Aparece ahí, lo vemos desde que nació, allá en el pesebre, fue creciendo con sus padres, cumplió su ministerio, hizo milagros, sanidades, lo trataron como se les antojó, no le dieron la mejor bienvenida. Es que desde que nació no hubo lugar, no hubo sitio para ellos, les tocó en una pesebrera, pero allá nació. Pero también eso tiene un sentido, hermanos, nació bien abajo, para que nosotros alcanzáramos a acercarnos a Él. Con eso no podemos decir, no, es que, Señor, tú naciste en una cuna azul y en una sociedad impresionante donde no pudimos lograr mentiras. Él estuvo ahí, cerca de todos, para ofrecer salvación gratuita.
todo aquel que en él cree. Es importante todo aquel que en él cree, no dice todos aquellos que creen, todo aquel que en él cree. Murió por el mundo, ¿no? O sea, plural, general. Pero al momento de la salvación es personal, individual. Todo aquel que en él cree, o sea, que a todos nos toca tomar esa decisión. Pueden ser los hijos del pastor, los hijos de un misionero, los hijos del predicador, del evangelista, de la señora que está en la iglesia. El hecho de que haya un cargo en la iglesia o que se predique el evangelio, eso no salva automáticamente a la familia. La familia, los hijos, quien sea, individualmente deben aceptar la obra de Jesucristo en el Calvario. Esto es importante, hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Acá vino Jesucristo a condenar? No. La gente cree que él vino a condenar. No. Mire, los que nos condenamos somos nosotros. Uy, hay personas que se dan el lujo de decir, este va para el infierno, mi tía está en el infierno, mi suegra, mi suegro están en no sé qué, este hijo tan de mal. Bueno, y ven a alguna persona, uy, pero el infierno lo está esperando. Nosotros somos los que nos condenamos. Él no vino a condenar. Y nosotros sí nos tomamos esa autoridad de saber quién se va para el infierno y quién se va para el cielo. No, nosotros debemos ser prudentes, pico cerrado. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar para que el mundo sea salvo por él. Pero eso es muy importante. Él no vino a hacerle la vida felizmente a las personas en la parte económica, en la parte física, en la parte empresarial, en la parte familiar. Él no vino a ese tipo de situaciones. Él vino a arreglar un problema que había entre el hombre y Dios. Desde el paraíso había una enemistad con Dios por Adán y Eva. Todos nacimos por fuera del paraíso, todos nacimos en pecado. Hay personas que dicen, no, es que yo no peco, yo no le hago mal a nadie. No, es que el problema no es que le haga o no mal a nadie. El problema es que todos los que nacimos por fuera del paraíso, nacimos en pecado. Todos merecemos la muerte, según Romanos 6:23, la paga del pecado de muerte. O sea que todos nosotros somos dignos de muerte y de estar en el infierno. Pero, por la misericordia de Dios, amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo. Pero el mundo no va a aceptar ese regalo. Los que aceptamos el regalo, entonces ya somos salvos por él. Ya no vamos a condenación. Merecíamos la muerte, pero él vino y murió por nosotros. Amigos, acepten ese ofrecimiento hoy. Cristo ya murió por ustedes que están escuchando. Al aceptar ese regalo completamente gratis, van para el cielo. Y aquí está la triste noticia de la Biblia. La 3:16 es la mejor noticia, pero aquí está la noticia más triste en la parte B. Dice, el que en él cree no es condenado. Hasta ahí la noticia es muy buena. Pero, este es un pero de los difíciles de la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él vino a salvar al mundo. El que en él cree no es condenado. Individual. Individual. El que en él cree no es condenado. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir con esto? Y hago mucha claridad. Él no vino a condenar entonces por qué la gente se va para el infierno, porque la gente escoge irse para allá. Él no vino a condenar, aquí estoy. El que acepte mi sacrificio se salva. El que no me acepte, lo rechaza. Entonces, uno es el que toma esa decisión de aceptar ese ofrecimiento o rechazarlo. Porque Él no vino a condenar. Y Él después viene, ya está por regresar por segunda vez a la tierra, y viene a llevarse a los que aceptaron ese ofrecimiento, y hasta luego, siempre irán a condenación los que rechazaron. Ese rechazo es voluntario, como igual la aceptación de ese sacrificio es voluntario. Nadie puede decirle al Señor, usted me condenó. Uno es el que se salva o se condena cuando acepta o rechaza, no porque uno tenga esa potestad, sino que el corazón está dispuesto ahí, o acepta el ofrecimiento o lo rechaza. Ese es el plan de salvación. Si lo acepta, se va conmigo. Si me rechaza, usted fue el que me rechazó. Usted fue el que se condenó. Y después viene el juicio final, pero eso será después. Ese será otro tema. Pero qué bueno aceptar hoy ese ofrecimiento. Entro ya en la parte final. Me parece interesante este cuadro. Lo escogí, hermanos, este pedacito, porque me parece de verdad de alegría, de gozo, casi de lágrimas, fascinante lo que pasó. Jesucristo muere en la cruz. Dos personas se acercaron y reclamaron el cadáver y miren, lo bajaron de la cruz. Lo tendieron ahí sobre tela especial
y con una serie de especias, aloe, mirra, prepararon el bálsamo para él, porque ellos creían que iba a haber descomposición del cuerpo. Y fueron y después de que hicieron ese preparativo tan especial, lo sepultaron. Pero ¿saben quién está ahí, hermanos? Hay dos personas, ambos del Sanedrín, ambos de los fariseos. Uno, José de Arimatea. Pero ¿sabe quién está ahí? Nicodemo. ¿Se acuerdan? 18 meses antes, él vino a hablar de noche con Jesús y desde que salió le quedó taladrando. Cristo, Jesús, me encontré con Jesús, tengo que nacer de nuevo, tengo que reconocerlo. Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo seré levantado y si crees en mí serás salvo. Y Nicodemo creyó en Jesucristo. Dice Juan 19, 39, 40. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras, muy costoso. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Déjeme contarle algo, por favor. Algo que pasó con Nicodemo. Al hacer este costosísimo ofrecimiento, porque esto era muy costoso lo que él compró, la mirra y el aloe, como 100 libras para embalsamar al Señor. Encontré este contraste, hermanos, que se los quiero participar. Uno, en todo esto, con la muerte de Jesús, uno, un delincuente común condenado a muerte, el que está al lado de Jesucristo. Porque él murió en una cruz. Cuando fue levantado, al lado y lado le acomodaron dos ladrones. Esos sí eran criminales que merecían morir. Ahí está en el centro el justo por los injustos. A propósito, pensándolo bien, hermanos, esa cruz donde está Cristo, esa era la cruz para Barrabás. ¿Se acuerdan? Barrabás, un sedicioso, un bandido, un criminal, le dieron la libertad y el pueblo escogió a Barrabás y que crucifiquen a Cristo. Esa era la cruz de Barrabás, donde está Jesucristo. Pero si me pongo a pensar, no solamente era la de Barrabás, era la cruz mía o la suya y la mía, porque Él murió por nosotros. Y en esa cruz que era para Barrabás, esa era nuestra cruz, dignos de muerte, pero Él por amor nos salvó, hermanos. Entonces este ladrón está ahí, al lado de Jesús. Es un gran personaje, pero es un gran delincuente, condenado a muerte. El otro de gran educación e importancia en Israel era Nicodemo. El contraste entre estos dos es espaciado, muy amplio. Pero miren, hermanos, hay algo en común. Encima de la cabeza de Jesús en la cruz hay un aviso. Pilato ordenó colocar un aviso en la cruz de Cristo con la causa de la acusación. Este es el rey de los judíos. En aquella época les ponían al lado de la cruz en el piso, en vertical o en horizontal, en cualquier parte, el delito por el cual los crucificaban. Supongo que al lado de la cruz de estos ladrones está por ahí, por ladrón o por robagallinas o por lo que haya sido. Pero al Señor se lo colocaron acá. ¿Cuál fue su delito? Ahí dice, este es el rey de los judíos. Ese fue el delito de él, hermanos. Le dio rabia que él llegó a decir, yo soy el rey de los judíos, o vino el rey de los judíos, llegó a la tierra, el amo y señor del universo. No lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasó? Pilato, que ni siquiera supo lo que hizo, mandó colocar este aviso, el rey de los judíos. Cuando el ladrón miró a Jesús y leyó la acusación, creyó en él como rey de los judíos y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ladrón lo volteó a mirar y miró el aviso. Dijo, ¡ah! Estoy ante el rey de los judíos, y de una lo aceptó y le creyó como rey. Por eso le dice inmediatamente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor que le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque me aceptó como el rey de los judíos. ¿Qué pasó con Nicodemo? Igualmente Nicodemo, al llevarle las costosas especies de mirra y aloe para embalsamarlo, le dio sepultura de rey. O sea que también lo aceptó como el rey de los judíos. Miren esto, ¿por qué hago esta claridad? Porque el Señor no hace excepción de personas. Entra un prominente educado de una moral muy alta, pero que no le servía para nada, porque lo más importante era nacer de nuevo. Y entra un delincuente que no merecía absolutamente nada.
Y a ambos el Señor los recibió, al que estaba al lado de la cruz y al que estaba en el Sanedrín. El uno pudiente, el otro escaso hasta de ropa, pero a ambos. ¿Por qué? Porque a ambos lo reconocieron como el Rey y Señor de los judíos. Ambos fueron salvos por lo que lo reconocieron y aceptaron como el Rey de los judíos. Ve, amigos, nosotros ya hicimos esa aceptación. Nosotros aceptamos a Jesucristo como el Rey de los judíos. Y Él es nuestro amo y Señor. Y nosotros voluntariamente somos sus servidores. En resumen, primero, la gente en el desierto se salvó de morir porque creyeron en la palabra de Dios. Él les prometió que cualquiera que mirara a la serpiente viviría. Segundo, ellos vieron realmente lo que les sucedió a otros, no por alguna profecía o visión especial. Todos los que murmuraron dependían de la promesa de Dios. Para la gente de hoy esto no tiene sentido. Mirar a una serpiente levantada en un asta para ser salvo de la muerte, ¿a quién se le ocurre? Uno cuenta esta historia y dicen las personas, no, esto es de locos. Yo no le creo que mirar una culebra, que son las que matan a la gente, y que una culebra la gente no cree. Y les habla uno de la cruz de Cristo. El mundo de hoy se burla de la cruz y trata de matar serpientes inventando toda clase de antídotos contra ellas. Tratan de librarse de muchas maneras. Pero toda solución humana ha sido un fracaso. Leyes, reformas, educación, religión, todo pasa sin sentido, pues la gente está y seguirá muriendo en el pecado. Humanamente no hay nada para librar a la sociedad del pecado. Solamente se necesita un milagro del cielo, a través de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. El único y suficiente remedio está en la cruz de Jesucristo, el Redentor levantado. En ningún otro hay salvación. No la hay. Vamos a orar. Demos gracias al Señor por este precioso momento en que Él nos ha permitido llegar a su palabra y que esta palabra sea implantada en nuestros corazones para que haya salvación y para que quienes somos salvos reforcemos esa confianza en el Señor. Y ahí nos damos cuenta que leyendo el Nuevo Testamento comprendemos el Antiguo y viceversa. Que el Señor nos ayude a seguir todos los días en la lectura de la palabra del Señor hasta cuando Él venga. Así, hasta cuando Él venga, ojalá nos encuentre leyendo, predicando, ganando a otros para Cristo, ofreciendo un evangelio no fácil, pero sí completamente gratis, para todo el que quiera aceptarlo. Damos gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, honra y gloria sean para ti. Te alabamos por este precioso tiempo que nos has permitido pasar a través de internet, donde sabemos que hay muchas familias escuchando. Pero no nos interesa tanto la cantidad que escuche, Señor, sino los que puedan llegar a tus pies, Padre Santo. Porque no predicamos un evangelio para llevar hombres y mujeres a iglesias o a los pies de pastores o líderes. Predicamos un evangelio donde la gente pueda llegar a tus pies, completamente gratis. Gracias por permitirnos hacerlo, Dios del cielo. Permite que esta palabra inunde la mente de muchas personas y se salven por la obra tuya en el Calvario. Qué enseñanza la de Números por fe, qué enseñanza la de Nicodemo por fe. Gracias, Padre del cielo, por la salvación para todos. Nuestras familias, nuestros seres queridos están en tus manos para el cuidado, pero todas estas personas nuevas que están ingresando, que se están reuniendo, que están recibiendo el Evangelio y los tratados, anhelamos para que ellas también se salven, Señor, con sus familias, que ellos puedan llegar a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por todo esto, Padre Santo. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que ellos escuchen el Evangelio. Ayúdanos a predicarlo, Padre Santo. Que conozcan de ti, Dios del cielo. Gracias por ese sustento diario. Gracias por contestar las diferentes peticiones. Tú sabes de los que están ahora mismo pendientes, de los que escuchan, cuántas personas tienen necesidades. Tú lo sabes todo. Gracias por contestarles de acuerdo al tiempo tuyo y a tu voluntad esas peticiones, Padre Santo. Guárdanos del maligno. Entregamos el resto de la tarde, el resto de semana, en tu protección y en tu dirección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Gracias, queridos hermanos y amigos. Seguiremos mañana, Dios mediante, con la lectura de la palabra a las 5, con repetición a las 8 de la noche. Los viernes, ese programa de oración. Muchas gracias por todas esas peticiones que llegan. Se las elevamos al cielo. El Señor sabrá en su momento
cuando responde, pero muchas gracias por tener en cuenta este espacio para enviar todas esas peticiones. No nos descuidemos, estemos preocupados unos por otros como hermanos en Cristo. Somos de una sola familia, tenemos al mismo Padre. Preocupémonos los unos a los otros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se ofrece? Todo esto le agrada al Señor. De parte de este Ministerio Radial Cristiano anhelamos que la gracia y la misericordia del Señor nos acompañen a todos.